nombre es Nancy Carolina Canseco Leiva. Tengo 18 años, nací el 23 de septiembre de 1998. Nací aquí en el Estado de México. Soy la hija mediana. A continuación le voy a presentar mi video, mi línea de tiempo. Aquí le voy a platicar sobre mis acontecimientos que pasaron en la niñez, quiénes son mis familiares, mis hermanos, bueno, los más cercanos. También le voy a platicar sobre mis experiencias malas y las bonitas, y también le voy a presentar sobre cómo fue y cuál fue mi decisión para poder ingresar a esta escuela y qué fue lo que me impulsó a estudiar esta carrera. Gracias. Cuando tenía un año de edad, mi mamá decidió sacarme unas caritas. Estaban muy bonitas, siempre me la pasaba llorando, entonces nunca sonreí en esas fotos. En la siguiente, mi papá se llama Abel, no recuerdo muy bien su nombre. Él murió cuando yo tenía 4 años porque se suicidó, y pasaron muchas cosas en esa etapa muy dolorosas en nuestras vidas, pero más adelante los platicaré. La que vemos a continuación es mi mami. Mi mami es una mujer muy hermosa, muy linda, la que ha hecho que sea una madre y un padre para mí al mismo tiempo. Siempre se la pasó trabajando para que nosotros los 3 saliéramos adelante. Se llama Felipa Leiva González. Me gustaría haberme primero tenido el apellido Leiva, pero desafortunadamente es mi segundo apellido. De ahí, cuando ellos se juntaron, tuvieron 2 hermosos hijos, pero antes de que ellos se juntaran, mi mamá ya tenía una niña. Ella se llama Citlali Yadira García Leiva. Ella ahorita tiene 22 años de edad. Ella fue una niña muy hermosa porque cuando mi papá murió, ella tenía 8 años. Ella fue la que fue una madre para mí, para mi hermano, porque ella fue la que siempre nos bañaba, nos cuidaba, nos hacía de comer, nos llevaba a la escuela. Es una persona muy capaz, siempre le ha gustado estudiar, bueno, se esfuerza mucho en estudiar. Es un ejemplo a seguir para mí, la amo mucho y me dolió mucho cuando se la tuvieron que llevar a Estados Unidos. Y mi hermano Emanuel José Canseco Leiva es el niño más chiquito. Cuando era chiquito era una ternura, pero ahorita que ya tiene 14 años, siento que él y yo siempre nos las pasamos peleando por cualquier cosita. Nos queremos mucho, pero siempre nos las pasamos haciendo y diciendo cada tontería. Lo quiero muchísimo aún así, es lo más hermoso que tengo. Y ahí va, ahora voy a empezar con mi historia. Cuando yo tenía de 2 a 3 años, mi papá era lo mejor para mí. Él era lo máximo para mí, siempre me encantaba estar con él. Era una maravilla para mí. Él era una persona muy linda, siempre nos cuidaba, eso era lo que yo recuerdo, pero también lo que yo recuerdo es que en ese tiempo mi papá me hacía llorar mucho, siempre me hacía llorar, siempre me decía que mi mamá lo había corrido de la casa. Eso era algo que me ponía muy triste, y desafortunadamente cuando entré a la primaria, casi entrando a la primaria, mi papá fue cuando se suicidó. Entonces fue una etapa muy triste en mi vida, de mi mamá, porque a ella casi la quisieron meter a la cárcel, y fue cuando mi hermana tuvo la responsabilidad con nosotros. Yo entré a la primaria y fue una niña muy, muy triste, es lo que siempre me dice mi mamá, que siempre fue una niña muy triste, pero a pesar de eso tuve un maestro que se llama Juan Gabriel. Me encantaba mucho su forma de dar clases. Hubo una ocasión donde nos hizo muchas preguntas de un libro de español y yo respondí la pregunta principal y me regaló un osito grande, el oso más grande que llevaba, el juguete más grande, y me encantó su forma de dar la clase. Era un maestro para mí, es como si también fuera un padre. Me encantaba mucho estar con él y hasta la fecha vive por mi casa y cada que lo veo lo saludo. Es una persona muy hermosa.
Me acuerdo que cuando iba en la primaria lo que más me encantaba era jugar a ser maestra. Dice mi mamá que siempre me la pasaba con un pizarrón o si no tenía pizarrón con una libreta y siempre me la pasaba jugando con mi hermanito, el chiquito. Siempre lo obligaba a que jugáramos y si mi hermano quería jugar otra cosa, le decía que primero jugáramos a los maestros y ya después jugábamos a lo que él quisiera. Esa etapa fue muy bonita, me encantó. Fue una etapa donde a pesar de que sufrí mucho, tuve unas ventajas muy hermosas. Me encantó. Y fue así como de repentinamente cuando mi vida y la de mi familia estaba al borde de la muerte porque ya no sabíamos ni qué hacer. Fue cuando empezamos a conocer de Dios. Y yo en ese tiempo estaba casi saliendo de la primaria y casi entrando a la secundaria, entonces fue una etapa muy, muy rara porque me decían qué podía hacer y qué no podía hacer en mi religión. Entonces me costaba mucho porque no sabía qué hacer y si hacía algo malo, pues sabía que no estaba bien y me sentía culpable. Pero en eso fue lo que hizo que cambiara mi vida, porque fue cuando empecé a sonreír de nuevo, empecé a tener una vez más un sentido en mi vida. Bueno, durante la secundaria siempre me llamó la atención ser orientadora, porque veía las funciones de cada una de ellas y también quería ser maestra de educación física. Me encantaba y más como la daba la maestra Kelly, porque nos ponía mucho a jugar y me encantaba su forma de ser de ella, aunque siendo maestra de educación física uno se puede desfigurar el cuerpo como lo hizo con la maestra. Pero un día de esos entré a la prepa y de repente vino una obsesión muy grande por los coreanos y ahí me llamaba mucho la atención y me gustaba muchísimo ver doramas de maestros y me gustaba porque se trataban de cómo los maestros tenían una forma muy diferente de enseñar con ellos y un poder sobre ellos que cualquier cosita iban a la orientación y los maestros y los orientadores tenían el derecho de pegarles con una regla para poderlos educar. Eso a mí me encantaría hacerlo, pero como sé que en este tiempo ya no se puede hacer porque me van a llevar a los derechos humanos, porque este país, Dios, si este país dejaría hacer todavía eso, creo que en ese tiempo no hubieran tantos rateros, no hubieran tantos drogadictos, tantos matones, pero pues esa cultura ya se perdió porque ya hay derechos humanos, derecho a los estudiantes y pues ya no se puede hacer esas cosas y pues tan solo con tocarlos me pueden meter a derechos humanos. Bueno, pero de ahí ya, ya cuando estaba yo en la prepa, ya no sabía ni qué estudiar. Ya, ya me había hecho muy de confort, diciendo, ay, todavía me falta tiempo. Pero ya cuando estaba en tercero, de repente se me vino la loca idea de querer ser bióloga. Esa carrera me encanta, está muy bonita, pero desafortunadamente no pude. Bueno, no estudié y no pude entrar a la universidad. Entonces dije, ay, pues si yo quería ser maestra desde niña, ¿por qué no hice un examen para maestra? Hice y apliqué el examen para la normal. Y también dije, si no me quedo ahí, voy a hacer para pedagogía en la UNAM. Y pues dije, a ver en cuál de las dos me quedo. Y ya cuando recibí los resultados de la normal, dije, oh, por Dios, me quedé. Y me gustó mucho y me encantó haberme quedado. Y me encantó más porque era para primaria. Porque kinder no me gusta porque no me gustaría limpiar niños chiquitos. En la primaria siento que es así más, vaya, ¿cómo decirlo? Más relajado porque todavía son niños. Y ya en la secundaria menos me gustaría porque ya son unos preadolescentes, ya unos pubertos que se la pasarían haciéndome enojar y pues yo sé lo que le hacía a los maestros y decidí no dar a la secundaria. Y por eso fue que decidí estar en la carrera de la docencia en educación primaria
Y eso es una parte de cómo fue que decidí ser maestra. Pues como ya vio, o pues como ya vi, en esta pequeña línea del tiempo que estuve realizando me di cuenta que desde niña me gustó y me gustaba esta carrera. Y en cada una de las etapas creo que me llamó la atención y pues esta fue una de mis historias, o esta es mi historia de donde me salió el por qué soy docente, y espero que le haya gustado y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que se tomó viendo mi video. Hasta luego.